Desenmascarando al terrorismo, el estudio que tenemos ahora. Y hoy en día estamos escuchando siempre acerca del terrorismo y terrorismo acá y eres un terrorista, etc. Vamos a ver qué es el terrorismo, quién es el terrorismo y hacia dónde es que nos quieren llevar. Vamos a mirar este video que tenemos acá. We must speak the truth about terror. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty. Entonces Bush nos dice acá que no debemos de ponerle cuidado a todas esas teorías de conspiración porque no es así la cosa. Entonces si él nos dice que se nota que tienen miedo a esas teorías de conspiración. Vamos a leer acá en este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 3, en donde esta persona tiene una visión. Dice acá: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Estos inmuebles, que eran la gloria de sus propietarios, constructores garantizados incombustibles, mientras que esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido y justamente explotando al pobre. Luego, la siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como la pez. Las bombas contra incendios no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Muchas personas ven en esta cita el cumplimiento de lo que sucedió en Nueva York. Bien sea que sea así o bien sea que no lo sea, hay muchas cosas que en realidad sucedieron y que lo vemos acá profetizado. El hecho de que estos edificios en realidad fueron construidos a costa de los pobres. De que en estos edificios se encontraban las multinacionales que exprimían a los pobres. Otra cosa interesante es que esto se creía que no se podían quemar, eran combustibles. Y además de eso, encontramos la experiencia que se tiene en septiembre, el 11 de septiembre, y es precisamente lo que vemos acá, que se decía que que era el símbolo de Estados Unidos. Tantas cosas interesantes que las vemos cumplidas acá. Entonces, bien sea que sea exactamente este evento, bien sea que sea algo futuro, encontramos un cumplimiento exacto de los eventos aquí encontrados. El 11 de septiembre fue el 6º aniversario y en donde podemos ver la secuencia de los eventos. A las 8:46, por ejemplo, el primer vuelo se estrella contra la primera torre. A las 9:03 tenemos al segundo vuelo que se estrella contra la segunda torre. ¿Cierto? Vamos a hacer un recuento de las cosas, porque antes de llegar a este evento del 11 de septiembre, ocurrió algo interesante, porque resulta que Estados Unidos no tenía una legislación antiterrorista. Y resulta que tenemos este evento de Oklahoma de 1999, en donde un microvano, un avance se parquea y explota supuestamente, y ese es el que causa todo este daño. Pero si nosotros miramos, ese daño es grandioso. Y el reportaje y en la televisión en vivo nos mostraba de que la gente escuchó muchas explosiones. Muy interesante todas las cosas, porque la mayoría de las cosas que oficialmente se dijeron no concuerdan con lo que realmente sucedió. En 5 días Estados Unidos tenía una legislación antiterrorista. Esta ley le dio al presidente de los Estados Unidos poderes a los cuales le permitían suspender la Constitución, pero no les dio autoridad para ir y meterse o entrar a cualquier país del mundo para hacer lo que quería. ¿Cierto? Pero lógicamente Apocalipsis 13 nos dice de que este dragón, o esta bestia, habla como dragón. Entonces tenía que hablar y tenía que hacer que el mundo hiciera lo que ellos quieren hacer.
Entonces, ese evento llegó lógicamente, y eso es lo que tenemos acá. Apocalipsis 13, versículo 11 y 12, vemos lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y este cuerno hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia. Hemos visto la primera bestia, hemos visto todo lo que puede hacer la primera bestia. Y este poder tiene que ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. El papel de los Estados Unidos acá es muy importante, ejerce poder, pero lógicamente no tenían una legislación para meterse a cualquier país del mundo. Entonces, este evento llegó el 11 de septiembre. Vamos a hacer un recuento de los eventos del 11 de septiembre rápidamente, ya que imagino que nosotros lo conocemos casi de memoria. Los terroristas eran de origen árabe. El que planeó todo fue Atta. Los nombres fueron dados a conocer y hubo inclusive una respuesta árabe porque 5 de los terroristas que fueron mencionados estaban con vida y estaban allá en Arabia Saudita. La gente dijo, bueno, pero ¿cómo es posible? Supuestamente ellos murieron en los aviones, pero ellos están vivos allá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Otra cosa coincidencial es que Atta deja sus documentos en el taxi. Algo extraño. Además de que escribe una nota suicida y la pone en la maleta, y esa maleta es la que supuestamente va a explotar. Entonces, ¿quién va a escribir una nota suicida y la va a poner en el mismo avión que va a explotar? Entonces, ¿para quién va la nota? O sea, una cantidad de cosas extrañas que suceden. Por ejemplo, el pasaporte sobrevive después de la explosión y cae, y entonces pueden identificar que estos terroristas eran de origen árabe. ¿Entienden? Las cajas negras, por ejemplo, están hechas para que soporten este tipo de explosiones, ¿cierto? Están hechas de titanio, pero ninguna de ellas sobrevivió. No se sabe dónde están las cajas de titanio y si es verdad que esto ocurrió así. Ahora, otra cosa que encontramos es que lo que ocurrió en las Torres Gemelas, según Kerry, fue una demolición controlada. Este candidato presidencial dice en un video, ustedes lo pueden ver en YouTube, en internet, que lo que sucedió en el 11 de septiembre es una demolición controlada. O sea, no fue por solamente los aviones. Porque lógicamente el avión se estrella y siempre y cuando haya combustible para quemar, hasta ahí termina. Pero el hecho es que el edificio empieza y se desborona de esa forma, y después el otro, entonces, Kerry dice, es una demolición controlada. 3 días antes, todas las acciones de las aerolíneas fueron vendidas. Algunos bancos compraron estos aviones, como si alguien supiera qué era lo que iba a pasar. Un agente de la CIA, por ejemplo, estaba trabajando clandestinamente en Canadá, y resulta que es capturado en una situación de apuestas allá en Canadá, y es puesto en prisión. Ellos no lo querían soltar. Ahora resulta que da los nombres de sus contactos en Estados Unidos, y resulta que la CIA se siente avergonzada por la situación y niega la existencia de esta persona o negó conocerlo. Y ahora entonces él escribe una carta dando a conocer todos los eventos del 11 de septiembre. ¿Cierto? Y después de que suceda esto dicen, sí, nosotros sabíamos o veíamos rumores de esto. Atta recibió dineros de fondos del Servicio Secreto de Pakistán que fueron enviados a su cuenta bancaria. Muy interesante todas estas cosas. Según este documental Fahrenheit 9/11, me imagino que ustedes algunos lo habrán visto. Según este documental, 15 de los 19 secuestradores eran de origen saudita. Sí. No solamente eso, sino que Bin Laden también es de origen saudita. Pero resulta que los sauditas tienen un papel importante en Estados Unidos. No todos los familiares de Bin Laden, todos los familiares de Bin Laden salieron del país después del 11 de septiembre. O sea, si hay un terrorista, pues hay que agarrar a los familiares y mirar dónde es que se encuentra este terrorista. Pero no todos los familiares están en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Y aquí tenemos una lista de todos los vuelos, el 11, el 13, el 13, el 13, y todos hacia dónde? Hacia Arabia Saudita. Todos los sauditas que se encontraban. ¿Cierto? Ni siquiera Ricky Martin, ni siquiera el padre George Bush pudo viajar después del 11 de septiembre, pero sí para Arabia Saudita. Todo el mundo salió. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí tenemos una familia
una familia feliz, ¿cierto? Esta familia feliz que encontramos acá. George Bush, encontramos a Bush también con estos sauditas, ¿cierto? Y tenemos a más sauditas acá con esta amistad que tenemos acá bien interesante, ¿cierto? Una familia feliz, sonrientes. Bush busca restringir la cuesta de investigación del 11 de septiembre. ¿Por qué razón? Luego no son terroristas los que atacaron el país. Pero Bush busca restringir esta cuesta de investigación. Esto salió en Estados Unidos. No solamente eso, sino que se opone al jurado del 11 de septiembre. ¿Cómo es eso? ¿Por qué razón se opone? ¿Cierto? Entonces, Estados Unidos está reacio a hallar su relación frágil con los sauditas. Y vemos entonces los sauditas aquí, Iran Saudí y la relación que ellos tienen, porque Arabia Saudita es uno de los que más dinero entran a centrar a Estados Unidos. Vamos a mirar este video con respecto al derrumbamiento del edificio número 7. Okay, now watch 8 close. hours after the Right here first it is. plane crash, a third building at the World Trade Center collapses. This one, the number 7 World Trade Center building. This is a look at the flying Now you'll debris see from the 7 number coming 7 down, tower. You're going to see and that watch the almost coming explosion down the coming this street way. toward the camera. Number 7 tower at the World Trade Center. The CIA would have been in there normally, but they had, of course, abandoned the building when the event of catastrophe occurred. Entonces, el edificio número 7, nada lo toca. Ningún avión, no hay absolutamente nada y se desploma. ¿Quién debía estar allí? La CIA debería haber estado ahí. ¿Pero por qué no estaban? Que se fueron. ¿Y por qué se fueron? ¿Para que sabían algo? Vamos a continuar. Aquí tenemos una foto del Pentágono y es una foto oficial del gobierno. Tenemos un orificio en una de las paredes del Pentágono y supuestamente un avión se estrelló contra el Pentágono, pero por ahí no entra ningún avión y no hay ningún rastro de avión en ninguna parte. Vamos a mirar la siguiente imagen. Aquí no hay absolutamente ningún rastro de avión en ninguna parte, nada de resto de avión. ¿Qué se hizo el avión? Sí, aquí el Pentágono tiene anillos y este agujero penetra hasta la tercera parte, hasta el tercer anillo, ¿cierto? Un agujero de este tamaño. Vamos a mirar en la siguiente. Aquí es, por ejemplo, el vuelo 93, ¿cierto? Que supuestamente es tragado misteriosamente por la Tierra. Estamos mirando en este noticiero. Supuestamente ese vuelo 93, que es el vuelo que tenía pasajeros, los pasajeros retoman el control y debido a la lucha entonces finalmente se cae. Pero resulta que aquí es el sitio donde tuvo que haber caído, pero ahí no hay ningún avión. Miramos entonces que las fotos aquí solamente hay un agujero. Es lo único que tenemos en el sitio. No hay absolutamente ningún rastro de avión en ninguna parte. Pero resulta que hay un video en internet, en YouTube, que dice lo siguiente, que hay pruebas contundentes que muestran que el vuelo 93 aterrizó en Ohio y las 200 personas fueron llevadas a una instalación de la NASA. Oh, interesante. O sea que, ahora lo gracioso es que si estas personas se murieron y los familiares tienen que reclamar, ¿cierto? Que se dio con los nombres y su tipo de sangre y todo, y los familiares tienen que ir a reclamar por estas personas muertas, pero resulta que las personas están vivas, no hay ningún avión. ¿Qué es lo que van a reclamar entonces de ellos? ¿Y cuánto les han pagado para que ellos se queden callados? ¿O cómo es eso? ¿O será que los familiares tampoco saben? Bueno, vamos a... Antes de que alguien pudiera hacer algo, el sitio fue encerrado. Área restringida, o sea que nadie pudo venir a tomar fotos ni mirar cómo fue seguir la investigación. Eso fue en cuestión de horas que el sitio ya estaba cerrado. Vamos a mirar este video y vamos a ver acá la reacción de Bush cuando él escucha que la nación estaba siendo atacada, que es de este mismo documental de Fahrenheit. Mr. Bush was on his way to an elementary school in Florida. When informed of the first plane hitting the World Trade Center, where terrorists had struck just 8 years prior, Mr. Bush decided to go ahead with his photo opportunity. Read this word the fast way. Get ready. Mad. Yes, mad. Get ready. Mad. Yeah.
When the second plane hit the tower, his chief of staff entered the classroom and told Mr. Bush, the nation is under attack. Not knowing what to do, with no one telling him what to do, and no Secret Service rushing in to take him to safety, Mr. Bush just sat there and continued to read My Pet Goat with the children. Nearly 7 minutes passed with nobody doing anything. Bien, esa es la reacción que tenemos acá de hoy. Se le dice que la nación está siendo atacada como si nada. O sea, sí se nota que está molesto, no sabe qué hacer. Vamos a ver. Está en el mismo documental. Él dice, el mundo ha cambiado después del 11 de septiembre. Ha cambiado porque ya no es seguro. Y una de las cosas interesantes que vemos aquí en este video. Hubo una respuesta canadiense en el momento en que ocurre estos eventos del 11 de septiembre. Y esta respuesta canadiense es vital. Porque entonces acá vamos a ver qué es lo que sucede después del 11 de septiembre. And there was a great resolution passed at the United Nations last night that might bring about a new order in the world that would be better for all of us. All of this was brought upon us in a single day. And night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack. Entonces, notemos. La respuesta canadiense dice que esto podría traer el nuevo orden mundial. Y Bush dice, la noche ha caído sobre un mundo diferente. No es el mismo. ¿Será que empieza entonces desde acá en adelante el orden mundial? Vamos a ver qué dicen alguien del Senado. There is a chance for the President of the United States to use this disaster to carry out what his father, a phrase his father used, I think, only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. Entonces el senador acá nos dice que esto va a traer el nuevo orden mundial que el padre George Bush había dicho. Entonces la respuesta canadiense dice, esto puede traer el nuevo orden mundial. El senador dice, esto va a traer el nuevo orden mundial. Bush dice, el mundo cayó, o la noche cayó sobre un mundo totalmente diferente. Bien. Ahora, con respecto a Bin Laden, él dice, él es una persona que para este momento ha pasado al segundo plano. Dice en este documental, yo no sé dónde está. Tampoco, ustedes saben, yo ya no pierdo tiempo con él. Ya no pierde tiempo con él. Supuestamente Bin Laden es el terrorista que acabó con las Torres Gemelas y él ya no pierde tiempo con él. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Hay una cantidad de cosas interesantes que vemos en este documental. Lógicamente, para mostrarlas, no tendríamos el tiempo suficiente. Pero ustedes se acuerdan lo que veíamos en la charla anterior, ¿cierto? El objetivo de la orden no es ni derecha ni izquierda. Veíamos también, además, que los jesuitas están al mando del lado islam y del lado capitalismo, de la tesis y de la antitesis, ¿cierto? Y lo que ellos quieren es simplemente un cambio. Son elementos vitales en un proceso de cambio controlado. Y que lógicamente veíamos que el manejo de este conflicto es calificado como el medio para establecer ese cambio. Muy bien, vamos a ver, esa es la lógica y ese es el porqué de estos dos poderes que se enfrentan, que supuestamente son enemigos. Ahora, tenemos acá una lista, aquí en esta página de internet, de los dirigentes políticos que hacen parte o que son de la masonería y que son del grado más alto. Tenemos a Bill Clinton como grado 33 de la masonería, Newt Gingrich, Bob Dole, Jack Kemp, Storm Thurmond, Al Gore, Colin Powell, Jesse Helms y muchos otros del Congreso americano. Tenemos a George Washington y todos estos, Andrew Jackson, Franklin Johnson, Roosevelt,
Gerald Ford también. Bueno, ellos tenemos a todos. Gerald Ford, George Bush, bueno, todos los presidentes masones de los Estados Unidos. Otros líderes incluyen al rey Hussein, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, el príncipe Felipe, el duque Ken, como muchos otros. Entonces, toda esta gente del lado musulmán es también de la misma organización, al igual que del lado de Estados Unidos. Pero como vimos, ellos hacen parte del círculo externo, y bien puede que sea, bien pueda que ellos sepan, o bien sea que no, igual están cumpliendo un papel importante en este proceso de una globalización, de este nuevo orden mundial. ¿Sí? Tenemos otra lista acá interesante en donde se nos menciona a Saddam Hussein como grado 33 de la masonería. A Tony Blair, por ejemplo, el grado 23 de la masonería. O Yasser Arafat. Tenemos acá una lista, ustedes pueden mirar la lista increíble de todos los personajes que hacen parte de la masonería, de los más altos, y ellos conociendo a su vez en el más alto grado qué es lo que están haciendo y hacia dónde es que van. Vamos a ver una cosa interesante. El santuario, estamos hablando entonces de este libro, Orden Arábica Antigua, Nobles del Santuario Místico. El plazo de exhibición de la masonería mantiene un perfil bastante elevado. Se necesita pertenecer al grado número 32 masón por 6 meses antes de ser aptos para unirse al santuario. Pues tenemos acá una opción. La persona del masón llega al grado 32 y entonces puede elegir continuar a este santuario. Ahora, este santuario es en el nombre de Alá. En el Corán, con el Corán en el altar, sellamos nuestro juramento solemne en el nombre de Alá, el Dios de los árabes musulmanes y de Mahoma, el Dios de nuestros padres. Cada shriner o cada personaje que pertenece a este santuario, arrodillado delante del Corán, jura en el nombre de Alá, ¿sí? Y reconoce que este Dios pagano de la vergüenza, de la venganza, ¿verdad?, es su Dios, el Dios de nuestros padres. Y en el ritual reconoce que el Islam, el enemigo a muerte del cristianismo, es el camino correcto. Muy bien. Aquí una vez que se llega al grado 32, se puede elegir a llegar a este nivel. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la masonería? La masonería no tiene credo, no está unida a ningún credo. Entonces, si la masonería se encuentra, por ejemplo, en Israel, la religión que se predica en los grados azules es el judaísmo. Si está en un país musulmán, en los grados azules lo que se enseña es Islam. Si está en un país cristiano o católico, entonces el catolicismo lo que se enseña. Y una vez que se va subiendo, entonces vamos a darnos cuenta que es en realidad Alá al que se persigue. En el estudio de ayer veíamos que Alá es un nombre preislámico en que Alá es el Dios que luna, ¿cierto? Entonces acá tenemos por qué razón es en el nombre de Alá. ¿Quién es el Dios de la masonería? Vamos a preguntar a los mismos masones. Vamos a leer aquí en Eliphas Levi los misterios de la magia. Y vamos a mirar también en los secretos, la doctrina secreta por Elena Petrovna Blavatsky, en donde ellos nos dicen que es más absurdo y más impío que atribuir el nombre de Lucifer al diablo, es decir, a la maldad personificada. El Lucifer intelectual es el espíritu de inteligencia y amor. Él es el Paracleto, un abogado. Él es el Espíritu Santo del Lucifer físico, es el gran ángel del magnetismo universal. Ah, muy bien, entonces ya sabemos cómo es que se meten dentro del Concilio Mundial de Iglesias. Porque si el Espíritu Santo es Lucifer, según la masonería, entonces ¿quién es el Espíritu Santo dentro del Concilio Mundial de Iglesias? Muy interesante. Lucifer representa vida, pensamiento, progreso, civilización, libertad, independencia. Lucifer es el Logos, la serpiente, el Es Satanás, el Dios de nuestro planeta. Y él es el único Dios. Lucifer, el portador de luz. Qué nombre extraño y misterioso dado al espíritu de la oscuridad. Lucifer, hijo de la mañana, etc. Él es quien lleva la luz con su intolerable esplendor. Bueno, ya no quiero ni leerlo. Sigamos. Pues, ¿quién es el Dios de la masonería? Lucifer. Aquí tenemos a Nugget Ibrid Day, ex gobernador, gran comandante de Egipto, grado 33 de la masonería. Y ellos tienen unos gorritos, unos fez masónicos muy interesantes. Acá tenemos Arabia, India, etc.
Y vamos a ver quién tiene estos gorritos. Acá tenemos otro que dice Mosla, musulmán, Alá, ¿cierto? Y en esta foto, que nos revela muchísimo, tenemos al presidente Roosevelt en compañía de los demás y todos tienen, ¿qué? Un gorrito musulmán. Una vez, allá podemos alcanzar, podemos ver en ese gorrito que dice la palabra Alá. Arriba también. Todos sus compañeros del presidente Roosevelt, todos llevando el gorrito musulmán. Entonces es verdad. O sea, ya lo estamos suponiendo. Ya esa fuente que nos dijo que ellos controlan también al Islam ya no es así. Porque ya la foto nos está diciendo es así. La relación que existe entre ellos lógicamente se cree. Por eso leíamos acá, cuando los Estados Unidos gobiernen el mundo, la Iglesia Católica gobernará. Hoy estaba escuchando a Chávez y decía que es posible que hayan matado a Bolívar. Ahora, si Bolívar estaba en contra de Estados Unidos, es muy probable que en realidad lo hubieran matado, ¿cierto? Porque, ¿qué era lo que necesitaba la Iglesia Católica? Que Estados Unidos pudiera gobernar en todas partes. Ahora, si los países del sur estaban en contra de eso, pues había que acabar la lista que estuviera a favor de eso. Entonces es muy probable que Bolívar hubiera sido asesinado. ¿Cómo fue? No, bueno, ahora nosotros no sabemos. ¿Sí? Lo interesante de la cuestión es que Estados Unidos necesita gobernar el mundo para que la Iglesia Católica gobierne el mundo. Y lógicamente tenemos acá dos aspectos. Tenemos la tesis y tenemos la antitesis. Entonces tenemos en un lado que nos vende una filosofía, pero la otra filosofía también nos está diciendo este es malo. Y este nos está diciendo este es malo. Estamos en una guerra en que la gente es la que sufre, en que la gente es la que paga. Nosotros como sus ciudadanos pagamos a esta guerra que tienen ellos, cuando en realidad no es derecha, pero tampoco es izquierda. Entonces ni es por el uno, ni es por el otro. Vamos a mirar acá, ahora vamos a entrar en el aspecto en Europa. Sí, en Apocalipsis 17, 12, 14, veíamos que los 10 cuernos tendrán cierto poder, pero que lógicamente ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de los señores y Rey de reyes, y que los que están con Él son llamados elegidos y fieles. En una página aquí en internet, prisonplanet.com, aparece un antiguo disidente soviético que advierte sobre la dictadura socialista de la Unión Europea. O sea que la Unión Europea también tiene que cambiar para que se lleve a cabo esta globalización. Un antiguo disidente soviético que fue encarcelado en la Gulag, Dirección General de Campos de Trabajo, por un total de 12 años, ha advertido que él personalmente vio documentos secretos en 1992 que resumía una conspiración para convertir a la Unión Europea en una dictadura socialista. En una charla de Bruselas, Vladimir Bukovsky, de 63 años de edad, describió el contenido de un buró político aún clasificados y documentos del Comité Central. Los archivos soviéticos resumían un plan desde mediados del 80 hacia adelante para penetrarse en la Unión Europea y convertirla en lo que Bukovsky lo llama la EUSSR, un superestado federal totalitario, con ninguna responsabilidad o representación directa. ¿Se acuerdan? Que es el Estado el que gobierna, la persona simplemente cree que tiene poder popular. No es así. Bukovsky describe una reunión maravillosa entre el presidente Gorbachev y representativos de la Comisión Trilateral, la cual incluía a David Rockefeller y Henry Kissinger. En la mitad de esta reunión, repetidamente toma la palabra y dice: señor presidente, no puedo decirte exactamente cuándo va a suceder, probablemente dentro de 15 años, pero Europa va a ser un Estado federal y tú debes estar preparado para eso. Bien, tenemos entonces que Europa también tiene que cambiar. ¿Me lo puse? Bueno, una ficha que salió aquí de la Unión Europea, en donde decía la ficha: nosotros estamos construyendo una Babel nueva y esta vez tendremos éxito. Y noten lo que utilizan: la Torre de Babel en construcción. Si nosotros miramos también, tenemos a las estrellas, las estrellas que están aquí formando la figura de Baphomet, ¿se acuerdan?
¿cierto? Las estrellas. Y tenemos acá muchas lenguas, una voz. Y esta vez estamos construyendo y esta vez tendremos ¿qué? Éxito. Pero se nos olvida lo que dice la profecía. Aquí encontramos el centro de la Unión Europea y me pareció muy interesante esta caricatura en donde dice pareciera como si se nos viniera una tormenta. Pareciera como que de verdad se nos viene una tormenta. Y el edificio de la Unión Europea es una torre de Babel, mira. Tiene la estructura es como si estuviera en construcción. Sí. Y es redonda, en construcción, idéntica a la torre de Babel. ¿Por qué no? Porque ellos quieren tener éxito en esta oportunidad. Vamos a leer en este libro el crecimiento del pensamiento económico, en donde vamos a colocar las bases de lo que está sucediendo, no solamente en este país, sino también en Sudáfrica, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. El crecimiento dice la siguiente. Hablando acerca de la propiedad privada, Tomás de Aquino dice lo siguiente. Tomás de Aquino no escribió ningún tratado sobre economía, pero su filosofía se basó en la de Aristóteles, que es fundamental para el entendimiento del pensamiento económico del Estado eclesiástico romano. Para él es el filósofo católico al cual o sobre el cual pasan todas las encíclicas papales. Sí, Juan Pablo II es uno de los personajes que más citó a Tomás de Aquino. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice Tomás de Aquino. Ahora, él dice lo siguiente. El pensamiento económico católico romano, como ha sido desarrollado por los papas en sus encíclicas y por los concilios del Estado eclesiástico romano, ha sido un contribuyente del feudalismo y grego socialista en Europa durante la Edad Media, el fascismo en Italia, España, Portugal, Croacia y América Latina en el siglo XX, el nazismo en Alemania en el siglo XX, intervencionalismo y el Estado redistribuido en el Occidente, incluyendo a los Estados Unidos en el siglo XX y la teología de liberación. Si han notado esa teología de liberación en América Latina y África en el siglo XX. Entonces todo esto ha tenido su fundamento aquí, en el entendimiento del pensamiento del Estado eclesiástico romano. La discusión sobre la propiedad privada, según Tomás de Aquino, en la página 30 de ese libro, dice lo siguiente. La posesión de todas las cosas en común hace parte de la ley natural. ¿Cierto? Tomás escribió, la posesión de todas las cosas en común y la libertad universal deben hacer parte de la ley natural, porque discernir la distinción de posesión y la esclavitud no llegaron por sí mismos, sino diseñados por la razón humana para el beneficio de la vida humana. Sobre la comunidad de los bienes, Tomás escribió que es atribuida a la ley natural, no que la ley natural dicta que todas las cosas deban ser poseídas en común y que nada debe ser poseída como la propiedad de alguien, pero por la división de las posesiones no es según la ley natural, sino que surgió del acuerdo humano, el cual pertenece a la ley positiva. De aquí que la pertenencia de posesión no es contraria a la ley natural, sino una adición ingeniada por la razón humana. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? La posesión de todas las cosas hace parte de la ley natural. Es algo que tenemos que aceptar, ¿cierto? Tomás escribe además, de aquí que cualquier cosa que la gente tenga en superabundancia es concedida por la ley natural con el propósito de socorrer al pobre. Muy bien, aquí estamos entrando en cosas muy picantes. Entonces, el objetivo acá es socorrer al pobre, ¿cierto? Entonces, hay tantos pobres en este país y hay tantos pobres en el otro país, tenemos que socorrerlos. Ahora, tenemos superabundancia de bienes, entonces tenemos que redistribuir los bienes. Debido a que los bienes de algunos son en sí para otros, según la ley natural, no es pecado, según el Papa, Juan Pablo II, no es pecado si el pobre toma los bienes de su prójimo. Tomás escribió, en casos de necesidad, todas las cosas son de la propiedad común, para que no parezca que sea tomar la propiedad de otro, sino que la necesidad lo ha hecho común. Ahora, la ley aquí no nos dice nada si de pronto hay un terreno ahí desocupado, y nosotros vamos y construimos un ranchito y ya es nuestro, ¿cierto? Esos son derechos humanos, porque la persona tiene derecho a tener una propiedad. Pero resulta que eso va en contra de la ley de Dios, que dice no robarás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? La ley está a mi favor. Entonces yo puedo ir y tomar ese pedazo de tierra
¿cierto? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a transgredir la ley de Dios porque el gobierno me está dando permiso de hacerlo? No es pecado al pobre tomar los bienes de su prójimo. La necesidad lo ha hecho común. ¿Y quién determina la necesidad? ¿Sí? No solamente no es un pecado tomar la propiedad de otra persona, sino que ni siquiera es un crimen según Tomás. O sea, no es penal. Vamos a la policía, mire que me robaron acá. No es cierto, eso no es penal, eso no es un crimen. Él estaba en necesidad y él quiso correr. Es lícito que un hombre socorra su propia necesidad por medio de la propiedad de otro al tomarlo, bien sea abiertamente o en secreto. Venga, en eso. No se trata de un robo o un asalto propiamente hablando. No es un robo propiamente hablando tomar secretamente y usar la propiedad de otro en caso de extrema necesidad, porque eso que él toma para el sustento de su vida se convierte en su propiedad debido a esa necesidad. ¿Cómo es pecado? De pronto llegamos a la casa y encontramos a un fulano que se está cargando con el televisor nuestro y el que viene atrás se va llevando la nevera. Lo está haciendo abiertamente porque tiene extrema necesidad, porque el televisor de él ya no le sirve. Y nosotros no podemos hacer nada. Porque no es penal. Se convierte en su propiedad. En caso que un hombre se encuentre en necesidad similar, puede también tomar secretamente la propiedad de otro para socorrer la necesidad de su propio. Gaudium et Spes, la Constitución del Concilio Vaticano II que Juan Pablo II citó, explicó con mayor amplitud. Si una persona se encuentra en extrema necesidad, tiene el derecho de adueñarse lo que necesita de las riquezas de otro. Debido a que hay tantas personas postradas con hambre en el mundo, este concilio sagrado urge a todos, tanto individuos como gobiernos, que recuerden el proverbio de los padres. Alimenta al hombre que muere de hambre, porque si no lo alimentaste, lo has matado. Estamos hablando del Papa mismo en una encíclica que nos está diciendo, ustedes pueden robar y no es pecado. Hagan lo que ustedes quieran. Y la gente va a vivir. Muy bien, acordémonos que es el mismo poder papal el culpable de la pobreza del mundo. Pero ahora el mismo poder papal nos está diciendo... ¿Sí? Ahí hay pobreza, vamos entonces a lavarnos las manos. ¿Y quién es el bueno del paseo de torre? Por ellos. ¿Y a quién se ganaron ellos? A los pobres. Si miramos acá, entonces todo esto que está sucediendo inclusive en este país es parte del problema. Es parte de esto que estamos leyendo. Estamos leyendo encíclicas papales en donde nos dicen, tú tienes derecho a bañarte de las cosas. Y esa libertad, esa reforma, el hecho de que, por ejemplo, tenemos a Uribe en Colombia, que está también cambiando de su forma la Constitución, y Bush también en su parte está cambiando también la Constitución de los Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, escuché hace como 2 o 3 meses que estaban tratando de darle apertura a todos los países latinoamericanos para que entraran personas a la Unión Europea y pudieran trabajar en Europa. Ahora, ¿quién crea eso? Una vez de que haya una apertura a todas las personas de Latinoamérica a entrar a Europa, va a aumentar la pobreza allá. Y entonces, al aumentar la pobreza allá, podemos aplicar estas leyes, lógicamente, porque en este momento no se puede. Entonces tenemos que abrirle las puertas a la Unión, a la Europa Oriental. Pero entonces ahora escuché hace 3 veces en Colombia que decían las noticias que también le quieren dar apertura a los países latinoamericanos para que entraran. Entonces, ¿qué vamos a tener allá? Pobreza que no existe en Europa, y de esa forma vamos a poder hacer el cambio. Por esta razón, ya que la propiedad privada es inmoral es la propiedad privada. Por esa razón en la reforma aquí decía que ya la propiedad privada ya no es tuya. Todos los individuos y gobiernos tienen la obligación moral de redistribuir los bienes. Ahí lo tenemos. Que se posean injustamente sus propietarios. Que se posean injustamente por sus propietarios. Todos los bienes no solamente incluyen los que se consiguen en la naturaleza, sino también los bienes manufacturados. Los bienes manufacturados, no solamente el terreno, no solamente la casa, sino el televisor, la nevera, los muebles, la lavadora, todo. Viene que te desocupa la casa y no puedes ir a ninguna parte. Eso es lo que se quería hacer aquí con la reforma. Tenemos que darle gracias a Dios de que no se llevó a cabo. Ese es el primer paso. El primer paso, pero va. Y por esa razón la gente dice, no sabemos hacia dónde va este socialismo, ¿cierto? No sabemos hacia dónde va.
Juan Pablo II declaró que todos los hombres deben tener acceso a aquellos bienes que fueron diseñados para el uso común, tanto los bienes de la naturaleza como los bienes manufacturados. Dentro del fascismo, ahora estamos hablando de que esa es la síntesis, ¿cierto? Dentro del fascismo, los dueños de propiedades pueden mantener sus títulos de propiedad y acciones, pero el uso de su propiedad es, según Leo III, común. O sea, dentro del capitalismo tú eres dueño de tu propiedad. Dentro del comunismo tú no eres dueño de tu propiedad, es el gobierno. Pero dentro del fascismo tú tienes el título, pero eso no te sirve de nada. Porque es común. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía de que las organizaciones en este cambio no cambian de nombre? Las personas quedan igual. La organización sigue siendo la misma, pero la filosofía es diferente. Y cosas aquí que se cambian son las que importan. Dentro del fascismo los títulos de propiedad y las acciones están intactos, pero la institución de la propiedad privada ha desaparecido. ¿Sí? Las regulaciones y mandatos del gobierno lo han reemplazado para esta distinción dentro de la propiedad legal y los usos reales. Los fascistas le deben una deuda al Estado eclesiástico dólar. ¿Sí? Otra de las propuestas de reforma aquí era con respecto a los hijos, ¿cierto? Después de 3 años, ya el hijo no te pertenecía, el hijo no le pertenecía al gobierno. Gracias a Dios que no se llevó a cabo. Vamos a mirar los derechos humanos, porque es sobre los derechos humanos que estamos basando todo esto. Si ustedes notan acá, los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos acá, está en forma de ¿qué? De tablas de los 10 mandamientos, ¿cierto? O sea que esto nos está reemplazando a los 10 mandamientos. No solamente eso, sino que aquí tenemos a esta cantidad de varitas juntas que es conocido como el FASI. El fascismo está aquí. Tenemos también algo rico de los jacobinos, ¿se acuerdan? La Revolución Francesa, los que llevan a cabo la Revolución Francesa, los jacobinos. Aquí tenemos entonces a esa filosofía también metida. Aquí arriba tenemos a qué? A Rojator, que lo vimos ayer, de la masonería. O sea que los derechos humanos es simplemente un reemplazo de los 10 mandamientos y de hecho violan en su totalidad los 10 mandamientos. Vamos a mirar por qué. Vamos a analizar los derechos humanos. Los derechos humanos es derecho a formar unión libremente para el pueblo trabajador, derecho a la cultura, a emigrar, a inmigrar, al alimento, al vestido, al descanso, al cuidado médico, al salario justo, la vida, un ambiente sano, derecho a la vida familiar, trabajo, una pensión, etcétera, etcétera. Pero entonces la cuestión es lo siguiente. Muy bien, yo tengo derecho a emigrar y ustedes me lo están impidiendo, ¿cierto? Entonces yo tengo derecho a emigrar. Yo además de eso tengo un derecho a un salario justo. Y si no me lo dan, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a una vida familiar, pero si no tengo la posibilidad, entonces ¿qué hago yo? La busco por mis propios medios, ¿no es así? Entonces yo estoy buscando la violencia para poder que se me den los derechos. La ley de Dios está basada en otra cosa totalmente diferente. El amor hacia Dios, el amor hacia mi prójimo. Yo no necesito derechos para cumplir la ley de Dios. Aquí tenemos a una cosa completamente diferente, violando los 10 mandamientos. Tenemos derecho a seguridad, pero si no tengo seguridad, entonces ¿qué hago? Integridad corporal, social, hacer huelga, a fundar una familia, ¿sí? Pero si de pronto nadie me paga, nadie me pone atención a mí, entonces ¿cómo hago yo? Tengo derecho a eso también, pues lo hago por la fuerza. Ok. A la educación, pero si no me están dando educación, si no tengo al empleo, una buena reputación, al respeto, a la información apropiada, ¿cierto? Derecho a actividades de acuerdo con la norma correcta, a la protección de privacidad, entrenamiento profesional, ¿cierto? Tú tienes derecho a eso, entonces tú tienes que luchar y pelear por eso, pero si no me lo dan, ¿cierto? Entonces, ¿qué utilizo? ¿Qué medios utilizo? ¿El robo? Si yo tengo derecho a una propiedad, pero no la puedo conseguir, entonces el papá me dice, bueno, puedes robártela, digo, el robo, ¿cierto? Porque tú tienes derecho a eso, y tú tienes derecho a un televisor, entonces también ve y hágalo. Y tú tienes derecho a una cantidad de cosas, pero si no puedo, si no, ¿sí? O digamos de otra forma, si no es la voluntad de Dios, por ejemplo, que yo tenga un auto, pero yo tengo derecho a eso, entonces vamos a ver que la filosofía y la religión hoy en día está basada en ¿qué? En poseer cosas. ¿Cierto? Porque nosotros somos hijos del rey, nosotros somos cabeza y no cola, y nosotros tenemos que seguir adelante porque Dios está con nosotros, y Dios
esto, y Dios, y la propiedad, y esto y lo otro, porque tenemos derecho a eso. Si no están ahí los derechos humanos metidos en eso, pero si no es voluntad de Dios que yo tenga eso. Si mi corazón tiene que estar también en el cielo y no en las propiedades de esta tierra. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pablo VI dejó claro en su encíclica de 1967 sobre el progreso del pueblo. Cada hombre tiene por esta razón el derecho de encontrar en el mundo lo que es necesario para él. Tiene derecho. No importa lo que pase, nadie te puede parar. El reciente Concilio Vaticano II nos recordó sobre eso. Dios diseñó la tierra y todo lo que en ella se encuentra para el uso de cada ser humano y la gente. Así que todos los hombres siguen la justicia y se unen en caridad. Los bienes creados deben abundar para ellos razonablemente. Todos los demás derechos, sin embargo, incluyendo aquellos concernientes a la propiedad y el libre comercio, deben ser sometidos a ese techo. Bien, y tenemos cosas muy interesantes que nos hacen ver. Vamos a ver que la Biblia nos dice lo contrario. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Os hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta es la filosofía de Dios, ¿cierto? No os preocupéis, ¿qué es lo que vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestir? ¿Qué es lo que vas a tener? Colocar vuestra mira en las cosas del cielo. Si es la voluntad de Dios que tú tengas eso, lo vas a tener. Si Dios ve que es una necesidad tuya que tú lo tengas, entonces lo vas a tener. Muchas veces en la necesidad nosotros buscamos a Dios, pero si nosotros tomamos esa necesidad como un derecho a tener cosas, a poseer cosas, porque nos están dando la libertad para ello, entonces ¿dónde queda Dios? Dios no está en ninguna parte. Ya no está la voluntad de Dios, porque yo tengo la voluntad de mis propias manos. Y yo puedo tomar lo que yo quiera y puedo, porque es derecho mío, es derecho humano que yo alcance eso. Entonces yo ya no tengo a Dios. Yo ya no voy a Dios a decirle, Dios, ayúdame en mi necesidad. No, yo voy a donde mi presidente que me está dando el derecho y la libertad para yo agarrar lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera, porque Él está con el pobre. Si Dios también está con el pobre. Pero no nos hagamos tesoros en la tierra. No nos extremos en poseer algo. Porque tú puede que tengas 2, 3 propiedades aquí en esta tierra. Pero más adelante, dentro de 2 o 3 años, cuando se establezca en su totalidad estas leyes, vas a llegar y no vas a tener ni la una, ni la otra, ni la otra. ¿Y qué va a hacer la gente? Se va a poner una vara en la cabeza. Porque es desesperado, no saben el porqué de estas cosas. No saben por qué estas leyes se llevaron a cabo. No saben por qué apoyaron a su presidente en este cambio. No saben por qué se llegó hasta este punto. No saben por qué. La Biblia es muy sencilla, es muy clara. No te preocupes. No te frustres buscando. Por tanto digo, no os congojéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Dejémoselo a Dios. Sigamos nuestra vida, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que alimento y el cuerpo más que vestir. Amén. Entreguemos nuestra vida a Dios. Busquemos a Dios. Primeramente Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No veremos ni por un lado ni por el otro, ni por la política, ni por Estados Unidos, ni por Venezuela. Nada de esto va a quedar para nosotros. Todo esto va a quedar destruido en este mundo. Si ustedes quieren este mundo, aquí se los presento. Este es el nuevo orden mundial. Ustedes lo pueden tener. Yo en mi casa serviré mucho. Ali.